Bienvenidos a Fórmula JD. Soy Juan Diego y hoy vamos a ver un tema muy fácil, pero que va a servir para que consolides conceptos de componentes en dos dimensiones, magnitud, dirección y vector unitario. Acompáñame. Ok, entonces tenemos este caso muy sencillo donde vamos a analizar a tres vectores que, como los ves acá, son vectores fuerza, ¿sí? Que están en diferentes cuadrantes. Acuérdate un poco de lo que hacías en el colegio. Tenemos a la fuerza F1 en el primer cuadrante con un ángulo de 45 grados respecto al eje X. Tenemos un vector fuerza 2 con un ángulo de 60 grados pero ahora respecto al eje Y. Y finalmente al vector fuerza 3 con un ángulo de 75 que está en el tercer cuadrante. Tenemos por dato el problema a los módulos de estos tres vectores fuerza. Acuérdate de distinguir cuando estamos hablando de un vector y cuando estamos hablando del módulo de un vector. Como te das cuenta, los vectores siempre están representados por una flechita encima. En cambio, cuando hablamos de los módulos o las magnitudes, estas son letras simples que no tienen las flechitas, como te das cuenta acá. Y tú puedes leer el valor de los módulos de cada una de las tres fuerzas. Con toda esta información vamos a empezar por poner a cada uno de estos tres vectores en los vectores unitarios cartesianos. Y acuérdate que en este caso, como estamos hablando de dos dimensiones, solamente vamos a jugar con dos. Entonces, si tenemos al eje X, acuérdate que este trabaja con el vector unitario Y, y el eje Y trabaja con el vector cartesiano J. A partir de esto vamos a escribir a nuestros tres vectores de la forma cartesiana. Empecemos. El vector fuerza 1 va a ser igual al módulo, por teoría, vamos a multiplicar el módulo por el coseno del ángulo que está haciendo el vector respecto al eje X. Entonces esto nos daría 600 coseno de 45 en la dirección Y. Y a esto le vamos a sumar el mismo módulo de 600, pero ahora por el seno de este mismo ángulo. Seno de 45 en J. Pasemos al segundo vector, fuerza 2, que voy a tener aquí el módulo 800 por, date cuenta de algo. Yo aquí, en el primer caso, utilicé el seno para el eje Y, pero lo usé porque tenía el ángulo en el eje X. Sin embargo, en el caso del vector fuerza 2, mi ángulo ahora está dando al eje Y. ¿Sí? Mi ángulo está dando al eje Y. Entonces, no es, por favor, una regla que coseno sea para el eje X y seno sea para el eje Y. Todo va a depender de dónde esté el ángulo. En este caso, el 60 está respecto al eje Y. Por lo tanto, en este caso utilizaría el seno. 800 seno de 60 y también tendría el módulo, ahora sí, por el coseno del ángulo en J. Quiero parar acá. Date cuenta, o acuérdate que este vector fuerza 2 está en el segundo cuadrante. Y si está en el segundo cuadrante, acuérdate que las X son negativas. Entonces va a ser bien importante que no te olvides del signo. En este caso le voy a agregar aquí el signo menos. Y aquí no le voy a hacer ningún cambio de signo porque en el eje Y sí son positivos en el segundo cuadrante. Voy a pasar al tercer vector, fuerza 3. Y voy a repetir el mismo procedimiento. El módulo por el seno de 75 y también el módulo por el coseno de 75J. Como te habrás dado cuenta, aquí por la misma condición que aparecía en la fuerza 2, vemos que en el tercer cuadrante tanto X y Y son negativos, por lo tanto incorporamos estos dos signos. Y con esto podemos tener el vector fuerza resultante. Te voy a invitar a que por tu cuenta operes estos valores en tu calculadora y te recuerdo que para que te salgan los mismos datos que voy a poner en un momento, estos ángulos
tienen que estar en grados sexagesimales en tu calculadora. Y te lo enfatizo porque si estuviera configurada en radianes, lamentablemente te va a salir otro resultado y en tu examen eso te podría jugar en contra. Te lo digo por experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es calcular esto y hacer una suma vertical. Voy a sumar todas las i's. ¿Sí? Esto me va a salir un número decimal. 3 números decimales que los voy a sumar. Voy a sumar todas las i's. Tendría aquí un menos 703. Y en J haría un procedimiento similar. Sumo todas las J's. Perfecto. Con esto ya tengo una parte muy importante del problema, que es el vector fuerza resultante. Sin embargo, también podría pasar que a partir de este vector fuerza resultante, el problema me pidiera calcular la magnitud de esta fuerza. Entonces, para esto voy a utilizar el teorema de Pitágoras, que tú ya conoces bastante bien. Tendría entonces que el módulo, que como te das cuenta no lo estoy escribiendo con flechita porque es el módulo y no es el vector, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos componentes, que los voy a replicar acá. Y como te estás dando cuenta, estoy poniendo paréntesis, porque hay un error muy común de no poner los paréntesis y de no elevar el negativo al cuadrado. Y esto definitivamente te va a sacar otro número y puede arrastrarte un error importante. Opero esto y definitivamente me va a dar un resultado positivo que me sale muy cercano a 1000. Con esto hemos calculado el módulo de un vector resultante. Me falta espacio. ¿Producción? Ya. Ya. Está bien, está limpiecito, me gusta. Suficiente. ¿Ok? No. Vamos a terminar porque hay dos cositas más que quiero ver contigo, ¿sí? Acuérdate que habíamos terminado el problema anterior teniendo el módulo de esta fuerza resultante, que la voy a copiar acá. Voy a copiar los componentes menos 703 y 707. Ahora te voy a enseñar a calcular la dirección respecto a un eje, ¿sí? Y la dirección de un vector, en este caso la resultante, va a ser un ángulo que el vector resultante va a ser respecto al eje X. También lo podrías intentar con Y, pero me voy a enfocar en este, respecto al eje X, que va a ser igual a la tangente a la menos 1. Es un truco al toque que lo puedes hacer en tu calculadora apretando Shift Tan. De, mira, el componente vertical, respetando el signo, 707, dividido entre el componente horizontal, respetando el signo. Y esto me va a dar un ángulo de menos 45 sexagesimal. Finalmente, voy a calcular un vector unitario, ¿sí? Recuerda que el módulo de esta fuerza resultante era, y lo voy a volver a repetir aquí, este módulo que había salido con la calculadora, con Pitágoras, era 997. Y si tengo a este módulo y cada uno de los componentes del vector fuerza resultante, puedo entonces calcular el vector unitario de esta fuerza resultante. Y este vector unitario, por teoría, se calcula dividiendo al vector entre su módulo, teniendo finalmente esta respuesta. Dividiría a este componente horizontal entre el módulo, menos 0,705, y siempre un vector unitario tiene que tener el cartesiano. Y le sumaría el componente vertical entre el vector entre la resultante, entre el módulo de la resultante, que sería 709. Y es así como hemos calculado, a partir de un sistema de vectores en diferentes cuadrantes, una fuerza resultante. Aplicando la operación de suma, hemos calculado la magnitud de esta fuerza resultante, la orientación o dirección y el vector unitario.
Si has llegado hasta este punto es porque has aprendido los conceptos y aplicaciones de vectores en dos dimensiones como magnitud, dirección y vector unitario. Sígame en el siguiente capítulo donde ahora entraremos a la tercera dimensión. Gracias por visitarme, soy Fórmula JD y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. See you!